hombre, estamos el maestro José Luis Trueba Lara y yo en un lavadero. ¡Buenísimo! Buenísimo, maestro. Que si esta, que si la otra, que si tú las traes, que en fin. Nos gusta el chisme. Por supuesto. ¿Hay Mira, algún día platícanos de la historia del chisme? yo nada más te voy a decir una cosa. A ver. Y esto no lo digo yo, lo dice alguien de veras de reputación. En todo sentido, Oscar Wilde. Ah. Oscar Wilde decía que la literatura no es otra cosa que el conjunto de chismes más o menos ordenados. Ah. En realidad, lo que pedimos la gente es eso. Cuéntame un chisme de Fernanda. No importa si es bueno o malo, si es falso o verdadero, tú quieres saber algo de la gente. Y con tal de saber algo, tú estás dispuesto a creerlo, aunque no sea cierto. Y el chisme por eso es tan interesante. Es más, el chisme nos hace humanos. Sin chismes no habría humanidad. Ahora, hay de chismes a chismes. O sea, hay Sí. unos malignos. Ah, claro. Hay unos que destruyen. ¿No? Hay unos que, como la mostaza, no lo puedes volver a recoger No. nunca y no puedes callar la boca de la gente. Nada. Ahí hay una frase que lo dice de manera terrible pero clara. Difama, que algo quedará. Claro. O sea, a ti Y cuando te eres difaman y víctima, algo te queda. exacto, cuando eres víctima de la difamación es horrible, Sí. Trueba, porque se queda, ¿eh? Claro. Es más, pasas un tiempo tratando de convencer a la gente que eso no es así, que eso es una fake news, que eso es mentira, y no puedes. No, porque mientras más tratas de decir la verdad, la gente supone que más estás mintiendo. Eso es demencial. Por eso la difamación algo deja. Eso lo decía un maestro mío. Tú difama, algo les quedará. ¿Qué tal? Y era un maestro perrín, como te imaginarás. Pero hay otro tipo de chismes que son preciosos. Y te cuento una para que veas de lo que es ser chismoso. Una persona a la que yo admiré muchísimo hasta que se murió, ya ha muerto, ya. No, pues es bajó que lo mi sigues admiración, admirando, pero pues, Pero ya no como antes. Ya no se lo Heraclio puedes decir. Cepeda. Heraclio, pues se metió a político en varias ocasiones, no con muy buena fortuna. Pero era un narrador y un chismoso que no tienes una idea. Bueno, pues en una de estas andanzas políticas de Heraclio llega a la Cámara de Diputados y cada vez que se iba a echar un discurso, pues nadie lo pelaba. Te juro que nadie lo pelaba. Los diputados estaban en lo suyo y perorando como locos sin que nadie lo oyera. Hasta que un día se sube a la tribuna de la patria. órale. Se le queda viendo a los otros compañeros diputados y dice, me acuerdo el día que mi nana me dijo, y que se siente el Congreso a oírlo. Era tan bueno para los chismes. Que así los conquistó, así llamó la atención. Logró sentarlos y lo escucharon, les contó una historia de su mamá. Y ya después dijo lo que tenía que decir, que no sé si era importante o no. Es más, no sé si a los diputados les pareció importante o no. Pero el cuento era prodigioso y era un mentiroso maravilloso. Porque te mentía, aparte sabía que te estabas dando cuenta y redoblaba la apuesta. O sea, no. Decía, yo iba muy rápido en mi carro. Entonces apretaba las manos en el volante. Iba a 400 kilómetros por hora. Y tú dices, Laco, no puedes ir a 400. Iba tan rápido que se me iban quebrando cada una de las falanges por la vibración. Y así seguía. Era un prodigio. Dos datos antes de irnos al tema de hoy, que no es el chisme. Ajá. Confidential fue la primera gran revista de chismes en Hollywood, estamos hablando de 1952. Sí. Y luego, en la antigua Roma, desde antes, pero sí hay que irnos a la historia, los enemigos políticos difundían sobre la vida sexual y personal de los otros políticos para desestabilizarlos. Bueno, Ese chismecito. Yo te cuento uno, nada más antes de entrar A al ver, tema. ándale. Tú caminas por Roma y están las lápidas de los muertos. Ajá. Y entonces tú lees las lápidas de los muertos en latín y decía, chin chin, Fernanda, porque no me invitó unos cigarros.
Y entonces tú vas caminando por las lápidas y a diferencia de hoy que dicen fulano de tal murió, padre abnegado, etcétera. ¿Pero en qué época y en dónde ves En la eso? época de los romanos antiguos, en la Ay, época de los ¿cómo? Césares, tú caminas y es una serie y cuentan puros chismes. Fulano me debe, fulano me engañó, le puse el cuerno con su esposa. Escoge tú, son el lapidarium, que así se conoce, es una recolección de chismes maravillosos. Fulano de tal, el gladiador fulano de tal, la tiene chiquita, ya sabes. Puras cosas así muy elegantes. Como el chismógrafo en la escuela, ¿se acuerdan que nos pasaban un Ándale. cuaderno? ¿Qué? Tú. Y entonces, pues solamente que supieras la letra del otro, pero el chisme era buenísimo. Era buenísimo. El chismógrafo. Hoy son las redes sociales. Hoy son Ciertas redes sociales. Pues como el 98%. Por ahí, no, más o no menos. creo que todas, pero sí el 98%. Maestro Trueba. A ver, vamos a platicar y vamos a enterarnos. Aquí, si ya sabes, lo confirmas. Si no sabes, lo aprendes. Cuéntanos de la historia de la llegada del automóvil, Ajá. de los coches a México. ¿De carreta pasamos a coche? Pues casi ¿Sí? pasamos de carreta a tranvía. Ajá. A tranvía eléctrico. Y luego a carro, tren. A carro. Ya había tren cuando los carros. Y imagínate tú, 1895, muy presente tengo yo, dijera el corrido. Ese día, aquí en el centro de la ciudad, en la casa de Fernando de Teresa, es abuelito de los de Teresa, de los Tovar y de Teresa, este señor recibe una caja tamaño monstruo, como para guardar un golem. Y entonces la abren la cajota y adentro venía un carro desarmado o parcialmente armado. Te los mandaban como los muebles de estas, de mueblería sí. de esta que te dan tus tornillitos. Arman el Tus carro llaves salen. y le ponen sus rueditas, le ponen sus marinolas y sale a pasear ese mismo día. Con motor. Con motor. No vapor, no cosas de esas. Con motor. Motor de gasolina. Sale a pasear y la gente se horroriza. Se horroriza por Pues obvias es que ver un razones. coche sí está... Pues sí. Iba a 16 kilómetros por No, hora. no, Es no. decir, echó la fregada. Está de susto. Da de susto. Y aparte, lo peor, tú lees los periódicos. Y lo más bonito de ese primer carro es que te dicen que le decían el carro del diablo. Pues es obvio. Se movía sin ninguna fuerza aparente. Es decir, un carro con todas las de la ley, pues lleva un caballo, una mula, un burro, un lo que sea, que jala el armatoste. Pero este se movía solo. No solo eso, hacía un escándalo. Bueno, no me vais a preguntar de qué tamaño, pero dicen que era ruidosísimo. Que el escape le apestaba espantoso. Vamos, peor que lo que están pensando. Por eso dicen Quiero que que te quede duele el claro, escape. peor que lo que están pensando. Que en te apeste el escape. Qué barbaridad. ¿Qué pasó, pues, sí, Trueba? no, Trueba, tú Trueba. empezaste, yo estaba sosiego. No, Trueba. Y entonces, al final, cuando se empiezan a publicar todas estas cosas, Fernando Tovar dice, pues a mí me da miedo andar con esto. Y decide que solo va a manejar de noche. El primer carro de México circuló un solo día de día. Y un solo día de día. Después su dueño... No Fernando, tenía luces. no. Tenía quinqués de Ay, petróleo. no, qué maravilla. Así como el de Herman Monster. Sí, así, sí, quedó clarísimo. Así, pero Sí. Sí. con quinqués. Entonces subí en la noche porque de esta manera Fernando Tovar no tenía la posibilidad de asustar a nadie, de atropellar a nadie y sobre todo de no recibir una cos de un asno. Ajá. Digo, pues tú tienes la competencia de todavía los tranvías de mulitas. Tienes una gran cantidad de vehículos tirados por animales en la ciudad y te pasa un bólido a 16 kilómetros por hora, pues sí es para dar miedo. Lo interesante del caso es que Fernando de Teresa
pronto empieza a tener secuaces. Los Braniff, los Limantour, es decir, todas las familias así, de lo más elegante y fifidonio de aquella época, Fifidonio. empiezan a importar sus carros. Ninguno trae todavía carros de Estados Unidos, los traen desde Europa. Los únicos que están en aquella época trayendo carros de Estados Unidos son los yucatecos. ¿Pero cuánto costaba un coche, maestro? Barato, Sí. pues unos $2,000, $2,500. Cari, sí. No, el que cueste más caro hoy es una baba de perico, es un moco. Los carros se vuelven baratos por ahí de 1908, 1909. Cuando ya se produce el Ford T, que se hace como tortillas, pues, así. Exacto. Así como tortillas, sale muy barato. ¿El Volkswagen no vino a revolucionar el coche del pueblo? Ese es posterior y tiene Sí, una ventaja. de la guerra. Es antecito de la guerra, exactamente. Segunda. De la segunda, efectivamente. Pero el Volkswagen tenía una ventaja que no tenían los otros. Era un carro que con un clip lo componías, y estoy hablando en Sí, serio. sí. Muy fácil de reparar. Quienes muy en fácil algún de momento hemos tenido mantener. Volkswagen, es así. Sí, un clip y ya. Y por último, era un carro que no tenía radiador. ¿Te acuerdas que tenía un motor que hace un ruido rarísimo? Yo no lo he vuelto a oír el ruido del Volkswagen, que era un motor que le llamaban Boxer. Y este motor, a diferencia del de los otros carros, carecía de enfriamiento por agua. A ver, déjame ir a anuncios QTF y regresamos. ¿Cuál es el coche el primerito coche que recuerdan en este momento de su familia? Ya me están mandando coches, maestro Trueba, de la época del caldo. Me están mandando el coche que manejaba el Santo, Ah, ese es padre. ¿verdad? Luego a ver, ¿se acuerda de de un Volkswagen Safari que le decían, era rojo y le decían la garrapata? Es que también los coches en la historia de México han tenido sus apodos. Claro, incluso por el color de la pintura. Tú acuérdate de los taxis, antes de que les diera por pintarlos de colores extralógicos. Los taxis que tenían respeto de sí mismos, había los cocodrilos, Sí. que eran negros con verde y blanco. Las cotorras, que eran amarillos los taxis. Y los corales, pues que eran color coral, pues ese es bastante más obvio. Sí. Pero incluso el color. Pero si lo piensas un poco, esa historia del color del carro es complicadísima. Fíjate, Ford, por ejemplo, el Ford T se vendía en el color que tú quisieras, siempre y cuando fuera negro. Ahora, esos fueron los que se empezaron a hacer en serie, En serie. como pan caliente. Como pan caliente. Y no va a ser sino hasta los años 20, es decir, casi 20 años después de estos carros primeros, que se les empieza a ocurrir que pueden pintarse de color. Y cuando se descubre que los carros pueden ser de colores, además de negro, por supuesto, ocurre algo interesantísimo. El color del carro representa a la persona. O sea, pensemos en alguien como tú o en alguien como yo. Tú, por ejemplo, difícilmente andarías en un carro amarillo. Friégame la retina. Pues depende qué coche sea, pero Bueno, bueno, exceptando sí, el prefiero Maserati, pues. negro, prefiero Un color rojo, cerezo, no sé, un color prefiero blanco. blanco. Yo sí me trepaba en uno amarillo. Ah, o en un azul aqua. No, o- azul no, a mí los carros azules me ¿No? dan no sé qué, me parecen profundamente protestantes. Sí, es un color del protestantismo, de la Virgen María. O sea, yo no puedo con el azul de carro. Pero yo sí me trepaba en uno y curiosamente ese color en el que tú estás ahora sí que metida, te refleja. Incluso esto lo ves ya a su máximo esplendor, esto de los colores en los años 50. En los años 50 cambia el diseño total de los carros. Empiezan los rojos.
los rojos y un color que todo el mundo desprecia hoy y que de cierta moda acaba de tener, los colores pastel. A nosotros se nos olvida que esos colores pastel son verdaderamente fundamentales en tu vida. Sin ellos no podrías ni siquiera vestirte como estás vestida. ¿Por qué? Piensa en la primera cocina integral que hubo en casa de tus papás o de tus abuelos. Ah, no, pues un azul clarititito, Un color vainilla, un color vainilla, rosita. un rosita, un cafecito tirándole a beige. Exacto, puro color pastel. ¿Por qué? Porque fue el primer color que entró a la casa. Antes todo era blanco. Y a partir de que entran los colores pastel ¿Qué a tal el tu dato? casa, y entra también incluso en el peltre, en las ollas de peltre que son color pastel, empieza a subir el tono. Y hasta los años 60 el color pastel muta en un color ya de veras de friégame la retina. Es decir, pasas de un, qué sé yo, un Mercury con alitas en la cola. Eso se oyó muy chistoso. Pero bueno, en fin, un Mercury convertible con alitas en la cola, color vainilla, a un Mustang verde o rojo en los 60. Y curiosamente, esos colores pastel están asociados a algo que hoy no están pegados, a la juventud. Tú no te puedes imaginar a James Dean en un carro verde. Tiene que ser un carro color vainilla para que te mates. Ay, qué fuerte. No, porque era el color de aquella época. Pues sí. En cambio, un capitán de empresa, pues sí, traía un carro negro, traía cosas diferentes. Eso va cambiando. Y eso también está vinculado con la idea de quién es y qué quiere mostrar el conductor o la conductora. Te pongo un ejemplo muy simple. Tú revisas, por ejemplo, la publicidad del Mustang de los años 60, mediados de los 60, cuando sale, y hay 3 anuncios. El primer anuncio es un cuate joven manejando su Mustang a todo dar. El segundo es un viejo verde, es decir, un cuate de mi edad, nada más que con tantito pelo en los laterales, digamos en la salpicadera. Viejo verde. Sí, y viendo hacia una chamacona con cara de me la voy a ligar con mi Mustang, es decir, el Mustang me da superpoderes sexuales. Y el tercero es una joven esposa con un bebito echando las cosas al súper, del súper a la cajuela. Si te das cuenta, estos colores, estos modelos te reflejaban cómo era la sociedad, cuáles eran tus ideales, es decir, cómo levantarte una chamacona. Ya sabes, digo, si tú andas en uno de estos carros, ahí por mi rumbo, te paras en cualquier esquina y las ninfómanas en bikini se te trepan al carro. Las ninfómanas en bikini, señores. ¿Cuándo les ha brincado una ninfómana al cofre? Pues yo a mí nunca, pero es que nunca he tenido de esos carros, a lo mejor es que... Te mal del coche. No es un problema mío, es un problema de mi carro. O a lo mejor como Pati es la que maneja, Pati me las espanta, las ninfómanas, no sé, o sea, ahí hay un problema. Imagínate, nomás te va brincando una vieja y además ninfómana, válgame. Y en bikini. Y en bikini no. No, y hay lugares donde van en monoquín y yo luego te digo dónde. ¿Dónde, maestro? Pues ahí por ejemplo, por Sullivan, por Tlalpan, ahí luego ahí se ve gente así muy rara, con las de esas de fuera. Sin frío. Yo creo que sí tienen frío. No, maestro. No, traen los faros prendidos, entonces sí se ve que hay frío. O sea, perdón que lo diga en términos... Maestro, gobiérnate. ¿Te oye la Pati en el programa? Ay, en la madre sí. ¿Y tu suegra? No. ¿No te oye? No, por fortuna, señor. No, estaríamos del otro lado, imagínate. No, del otro pero- lado bien muertos. No, sí, no. Bueno. Ahorita la Pati me va a poner como lazo, pero es por tu culpa. La primera planta armadora de vehículos que llegó a México fue un Buick. Fue en 1921 y se retiraron en 1996. Ajá, Actualmente hay 30 plantas, sí. 79 marcas diferentes que se trabajan en nuestro país. Y no solo eso, nuestro país tiene una cosa ahí sensacional. ¿Todo bien?
¿Tú sabías que es el primer lugar del mundo, México, donde se producen autos de lujo de veras? Es decir, carros de tanta fama como un Lincoln, por ejemplo, que era como el emblema del lujo estadounidense, el único lugar donde se produjo fuera de Estados Unidos fue México. Lo cual te habla de un talento, de una capacidad bárbara. Pero no solo eso. Si tú volteas a ver estas plantas, resulta que llegan a resolver un problema que nunca lo pensamos. Imagínate que tú eras de esos carros de 1895, donde compras una refacción. Es decir, se te truena la bujía, o no sé qué tuvieran, pero digamos una bujía, y la tenías que mandar pedir a Europa por telégrafo, te la mandaban en barco y 6 meses después... ¡Újule! ¿Mientras en bicicleta o qué? No, pues el carro parado. ¿Por eso? Sí. Pues en bicicleta. En bicicleta. Y no solo eso. Si se te ponchaba una llanta. ¿Otros 6 meses? Pues sí. Se tuvo... O sea que lo usabas 2 semanas al año. Exacto. Hasta bueno. que se inventan en México garajes y tiendas de refacciones. Gracias, mi querido maestro José Luis Trueba Lara. No te vayas. No me voy. Quiero decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de Olinia. Olinia. En lugar de línea, línea. Olinia. Un automóvil eléctrico de muy bajo costo, diseñado y ensamblado íntegramente en el país por talento joven. Me parece una gran idea, presidenta. Nada más, por favorcito, clases de manejo. Sí, Por favor. urgentes. Y exámenes de manejo, presidenta. Porque, hijo, usted no sabe cómo maneja mi vecina, es una mentada de madre. Y si esa señora que tiene posibilidades de hacer sus clases, imagínese el joven de 18 años que va a poderse comprar su carrito o línea eléctrico No, sin sí clases de manejo. No, sí eso, tenemos sí, que mejorar eso, ¿eh? Sí. Permisos y exámenes de manejo, de plano. De plano. Anuncios QTF.